Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda el profesor Oloy para poder explicarles el primer capítulo de biología. Recordemos que el día de la presentación, que fue el día martes, no se pudo transmitir adecuadamente, pero ahora lo estamos haciendo. Bueno, esta clase está dirigida para alumnos de cuarto año y el primer tema que vamos a revisar se le conoce como bioelemento. Entonces, estaba diciendo que el primer tema se denomina bioelementos. Pero, ¿qué cosa es un bioelemento? Un bioelemento hace referencia a cualquier elemento de la tabla periódica, pero que como requisito debe de encontrarse en la materia viva, es decir, en los seres vivos como hongos, seres vivos como mohos, seres vivos como protozoarios, seres vivos como bacterias, seres vivos como archaeas, seres vivos como animales y seres vivos como organismos del reino plantae. Bien, para nosotros tener una idea de cómo es que el bioelemento se encuentra en la organización de los seres vivos, a continuación te presentamos la siguiente imagen. Acá nosotros podemos observar en la parte inferior izquierda la palabra biosfera. Biosfera y esa imagen del planeta Tierra. ¿Qué cosa es la biosfera? La biosfera hace referencia a todos los seres vivos que constituyen al planeta Tierra. Pero ¿cómo está organizada la biosfera? Nos damos un salto a la derecha. Pues la biosfera está organizado en los ecosistemas. Los ecosistemas, a su vez, están constituidas por comunidades. Recordemos que una comunidad hace referencia al conjunto de individuos de diferentes especies. Y podemos observar ahí organismos del reino plantae. Hay diferentes clases de plantas. Cada clase de planta representa a una especie distinta. Por eso es que en esa imagen decimos que tenemos a un grupo de individuos de diferentes especies, por lo tanto una comunidad. Saltamos hacia la derecha y nos encontramos con una población. ¿Qué cosa es una población? En primer lugar, las poblaciones constituyen a las comunidades, pero una población se define como un grupo de individuos que pertenecen a la misma especie. De esa población vamos a coger un individuo y lo vamos a extraer y lo vamos a colocar en la posición superior derecha. Ahí está un gatito representando a los individuos. Por otro lado, debemos de recordar que este individuo está constituido por aparatos y por sistemas. Sistemas como por ejemplo el sistema nervioso, aparatos como por ejemplo el aparato, el aparato cardíaco o aparato cardiovascular. Luego, cuando nosotros nos ponemos a pensar de cómo está constituido un sistema, mencionamos que un sistema está constituido por órganos, ahí en la imagen, representado por el corazón. Pero también nosotros podemos indicar que puede ser acá como ejemplo el riñón, el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera. Los órganos a su vez están constituidos por tejidos. A eso se le llama el nivel tisular. Observamos ahí en el nivel tisular un grupo de tejidos. Digo un grupo de tejidos porque la parte más pequeña, pero a la vez más oscura, se le conoce con el nombre de tejido epitelial. Debajo del tejido epitelial, la porción que en intensidad está menos coloreada se llama tejido conectivo. Por debajo de esa zona menos coloreada se encuentra una zona un tanto amarillenta. Se le conoce a ello como el tejido adiposo. Todos ellos constituyen a la piel, es decir, la piel está formado por un grupo de tejidos, el nivel tisular. Y los tejidos están constituidos por células. Ahí nosotros tenemos pues el nivel celular.
Las células a su vez están constituidos por organelos importantes como por ejemplo el cloroplasto y la mitocondria. En este caso, en la imagen se observa una mitocondria, el representante del nivel subcelular. El nivel subcelular está constituido por el nivel molecular. Ese nivel molecular debemos de recordar que tiene dos campos de organización, el supra y el macromolecular. El supramolecular constituido por el ADN y el macromolecular constituido, por ejemplo, por los carbohidratos. Luego, este nivel molecular está constituido por el nivel atómico. ¿Qué cosa es un átomo? Un elemento químico. Y si es que el elemento químico está constituyendo a la materia viva que está representada por el gatito, eso significa que ese elemento químico es un bioelemento. ¿Por qué? Porque para que sea bioelemento debe de ser un elemento que está constituyendo la materia. Entonces, habíamos definido nosotros a un bioelemento como cualquier elemento de la tabla periódica que constituirá a la materia viva. Acá nosotros vamos a presentar a un organismo que estoy seguro que nunca lo has visto. Ahí está. ¿Qué es eso? No vayas a pensar que es una garrapata, no vayas a pensar que es un chinche. Su nombre es no te olvides, el tardúgrados o el tardígrado. Recuerda que ese tardúgrados o tardígrado está constituido por elementos químicos. Los elementos químicos, por ejemplo, el potasio, elementos químicos como por ejemplo el calcio, elementos químicos como por ejemplo el magnesio, van a constituir a este tardígrado. Y cada elemento, magnesio, calcio, potasio, cada uno de estos van a cumplir una función importante en este tardígrado. Ahí está. Cada uno de ellos va a cumplir una función determinante. Y por esa razón es que es necesario estudiar los elementos de la materia viva, o sea, los bioelementos. Nombre científico del tardígrado, el Ipsidius Dujardini. Muy bien. Entonces, cuando nosotros clasificamos a los bioelementos, se clasifican en bioelementos primarios, pero también se clasifican en los bioelementos secundarios. Como bioelementos primarios tenemos al carbono, al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo y por último al azufre. Son los bioelementos primarios. Luego vamos a describir cada uno de ellos. Luego tenemos nosotros a los bioelementos secundarios, que se dividen en micronutrientes y oligoelementos. Como micronutrientes, nosotros tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al cloro, al magnesio. Mientras que en los oligoelementos vamos a tener a un grupo bastante numeroso, pero que a pesar de que se encuentran en muy pequeñas cantidades en el cuerpo, hay que recordar que son de vital importancia. Acá se encuentra, por ejemplo, el yodo, se encuentra, por ejemplo, el hierro, se encuentra, por ejemplo, el flúor, el cobre, el zinc, el aluminio, el manganeso. Bien, ahí está, el cobre, el yodo, el aluminio, el hierro, el manganeso, el flúor y el zinc. Hay otros elementos como por ejemplo el litio, pero que lo vamos a conversar, pero digamos que acá están los principales descritos. Acá aparece una pregunta. Según el tipo de genoma, ¿cómo se clasifica el coronavirus? Recordar que esta pandemia ha traído consecuencias bastante catastróficas para la parte cuantitativa de la humanidad. Imagínense que el día, el día miércoles, me parece que fue 8 de abril,
Habían muerto casi 2.000 personas en Estados Unidos. Una calamidad terrible. No te olvides las recomendaciones. Cúbrete la boca y la nariz. Usa tu respirador. Lávate las manos. Y si vas a tener contacto con una persona, debes de hacerlo a 1,5 metros. Bueno, pero respondiendo a la pregunta, según el tipo de genoma, ¿cómo se clasifica el coronavirus? El coronavirus tiene un genoma que es el ARN, por lo tanto es un ARN virus. El carbono. Recordemos que el carbono es un constituyente de un tipo de moléculas. ¿Cómo se llaman las moléculas que constituyen o están constituidas por el carbono? Se llaman moléculas orgánicas, como por ejemplo los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. El carbono puede ingresar a la materia viva. Sí, ingresa a la materia viva. Ingresa a una clase de materia viva que son las plantas. La pregunta es, ¿y en qué forma ingresa? ¿O de qué modo? Bueno, primero ingresa por unos poros que se le conocen con el nombre de estomas. Y cuando ingresa, ingresa en forma de anhídrido carbónico, dióxido de carbono o CO2. Y para que pueda ser capturado, hay que recordar que esa captura del CO2 lo realiza una molécula que se conoce con el nombre de la ribosa 1,5-bifosfato y que se encuentra a nivel del estroma del cloroplasto. Por otro lado, nos dicen acá, ¿se forma el CO2 en el cuerpo? Sí. ¿Por medio de qué? De procesos oxidativos. ¿Y cuál es el proceso oxidativo más importante en las células humanas? Se le conoce con el nombre de la glucólisis. Entonces, debemos de recordar, cuando la glucosa realiza su proceso oxidativo, a eso se llama glucólisis. ¿Y cuál es el resultado de la glucólisis? Elaborar energía, pero también se va a formar CO2 y que luego, mediante el proceso ventilatorio o mediante una enzima llamada anhidrasa carbónica, se va a poder expulsar. Mediante el proceso ventilatorio, expulsada hacia el aire. Mediante la anhidrasa carbónica a nivel renal, expulsada en la orina en forma de hidrogeniones para que la orina pueda resultar ácida. El carbono es un activador del centro respiratorio, pues sí, recordemos que el carbono se encuentra en forma de CO2. El CO2 reacciona con el agua y luego que reacciona con el agua va a transformarse en ácido carbónico. El ácido carbónico se desdobla en dos constituyentes, el bicarbonato y el hidrogenión. Los hidrogeniones son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y activar los centros de la respiración. Es un marcador edáfico, obvio, cuando nosotros hablamos del carbono 14 es un marcador para poder cuantificar aproximadamente o tentativamente la edad de los restos fósiles. Es un estimulador de los centros nerviosos que regulan la respiración. Ya lo habíamos explicado en el séptimo punto. Y mediante la producción de hidrogeniones habíamos comentado. Bueno, acá hay una imagen. Esa imagen es la representación de una molécula de glucosa. Una molécula de glucosa es una molécula orgánica. Y como observamos, la molécula orgánica llamada glucosa de la imagen está constituida en la parte central como si fuera un esqueleto de puros carbonos. Acá presentamos una imagen microscópica. Parecieran que fueran dos salchichas dobladas y que en el centro hay un agujero. Por ese agujero ingresa el CO2. Bueno, ¿cómo se llama esta estructura que estás visualizando? Se llama estoma. ¿Dónde está presente? En la epidermis de las plantas. Importante para que ingrese el CO2, pero también es importante este mismo estoma para la salida del oxígeno. El hidrógeno. Nominación. Recordemos que al hidrógeno se le conoce con el nombre de
reactivo de Hill. Recordemos que el hidrógeno es producido a nivel de las plantas, pero también es producido a nivel de los humanos. Y si es producido a nivel de los humanos, ¿en qué parte de los humanos es producido? Pues es producido a nivel de las células parietales. ¿Y esas células parietales dónde se encuentran? Se encuentran a nivel del estómago, específicamente a nivel de unas glándulas del estómago que se llaman glándulas oxínticas. Esas glándulas oxínticas son productoras de hidrogeniones. ¿Dónde está? Ahí tenemos la imagen en la parte superior. En la parte superior me dice ahí, está escrito, perdón, célula parietal. Luego, si observamos, hay una frase que dice bomba de protones. Bueno, las bombas de protones son las productoras de hidrogeniones. ¿Dónde se encuentra ello? En el estómago. ¿Cómo sabemos? Un poquito más abajo dice cavidad gástrica. Bueno, entonces entendemos que la cavidad gástrica hace referencia al espacio del estómago y bueno, pues ahí encontramos células parietales y las células parietales bombean hidrógenos hacia la cavidad gástrica. ¿Y para qué? Para formar el ácido clorhídrico, una palabra que está escrita en la parte superior. Para que se forme el ácido clorhídrico debe de unirse el hidrógeno que está dentro de una bolita azul con el cloro que está dentro de una bolita verde. Y ahí, en la parte superior, ya se han unido y han formado el ácido clorhídrico. Entonces, las células parietales poseen bomba de protones que producen hidrogeniones en forma de ácido clorhídrico. A nivel de las células tubulares, ¿dónde tenemos una célula tubular? En la imagen inferior. En la imagen inferior nosotros tenemos unas células tubulares. Debemos de recordar que esta célula tubular permite la salida de hidrogeniones. Si te das cuenta, en la mano derecha hay una bolita blanca, donde hay una flecha negra con una flecha roja. La flecha negra apunta hacia la izquierda y la flecha roja apunta hacia la derecha. Esa flecha roja indica que está saliendo. ¿Qué está saliendo? Está saliendo hidrógenos. Cuando salen los hidrógenos, va a ingresar. ¿Y qué va a ingresar, profe? Vámonos entonces al lado izquierdo. En el lado izquierdo yo observo una línea, una flecha, pero que esa línea es discontinua, está como puntos, puntos, puntos y más puntos. Para que lo ubiques, esa línea que tiene puntos y más puntos está debajo del ATP, una línea roja. Bueno, ¿qué está indicando? Está indicando de que se está movilizando a través de ella el HCO3 menos. ¿Qué es eso? Es el bicarbonato. Conclusión, mientras que el hidrógeno va saliendo hacia la mano derecha, el bicarbonato va ingresando. Ahora, ¿y para qué es importante ese hidrogenión? Ese hidrogenión es importante para que la orina se acidifique. Por eso que dicen, a nivel de las células tubulares, ¿qué ocurre? La acidificación de la orina. En las plantas, ¿son producidos? Claro que son producidas por las plantas. Son producidas mediante un proceso que se llama fotólisis del agua. Obviamente ocurre en el proceso fotosintético, en una etapa que se le conoce con el nombre de fotólisis del agua, como los decía. Muy bien. Eh, Luego hay que recordar que son movilizadas por las enzimas deshidrogenasas. Ahora, ¿qué pasa cuando una molécula contiene hidrógeno? Bueno, eso significa que la molécula está reducida y las deshidrogenasas movilizan desde esas moléculas reducidas al hidrógeno. Pero ¿qué pasa si la molécula está oxidada? No cuenta con hidrógenos, así que las deshidrogenasas envían hacia esas moléculas el oxígeno. El oxígeno hay que recordar que se trata de una molécula importante a nivel de la cadena transportadora de electrones, porque la cadena transportadora de electrones es el último aceptor de ellos. CTE, cadena transportadora de electrones.
Perdón, se había cortado la transmisión. Entonces estaba diciendo de que el oxígeno es un último aceptor de electrones en un proceso que se le conoce con el nombre de cadena transportadora de electrones, CTE, cadena transportadora de electrones. Participa en la respiración externa. ¿Qué es la respiración externa? No te vayas a equivocar. La respiración externa no significa inspirar y expirar. La respiración externa consiste en intercambiar oxígeno y CO2. ¿Quién con quién? El alveolo con la sangre. Pero también participa en la respiración interna. La respiración interna consiste también en intercambiar oxígeno con CO2. En este caso, el intercambio de oxígeno con CO2 se da entre la sangre con los tejidos. También debemos de recordar que el oxígeno es un bioelemento importante para los organismos aerobios, como por ejemplo los humanos. Liberado por las plantas. Así es, las plantas no solamente producen hidrógeno, sino también producen oxígeno. ¿Para qué a las plantas le echamos agua? A las plantas se les echa agua para que puedan producir oxígeno mediante el proceso de la fotólisis del agua, que significa descomposición del agua. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un oxígeno atómico? Se puede unir al oxígeno molécula, o sea, el oxígeno molecular. Cuando se une el oxígeno atómico con el oxígeno molecular, se forma el ozono, que vendría a ser el O3. En la sangre, el oxígeno es transportado. ¿Por quién? Por la hemoglobina. La hemoglobina es el transportador de oxígeno. En el aire hay que recordar que el oxígeno no es el componente más abundante. El oxígeno es el segundo componente más abundante con un 21%, que vendría a ser la saturación normal. Acá tenemos una imagen del mitocondria en donde vamos a tener ahí en la imagen el espacio intramembrana. Debajo de esa palabra compuesta llamada espacio intermembrana, vamos a observar a la ATPasa, vamos a observar al número 1 en romano, al número 3 en romano, y más aladito el número 4 en romano. Bueno, recordemos que el número 1, el número 3 y el número 4 en romano vienen a ser pues, un grupo de estructuras proteicas que se van a encargar de aceptar electrones. Esos electrones van a pasar del número 1, del complejo número 1 al complejo número 3, del complejo número 3 al complejo número 4. Y luego el electrón va a pasar hacia el oxígeno, que es el último que recibe los electrones. Una vez que lo recibe a los electrones, pues se convierte en agua. En esta imagen de abajo presentamos a un alveolo. Alveolo y también está ahí el capilar sanguíneo. Y me doy cuenta que las flechas indican un intercambio de oxígeno con CO2 entre el alveolo y la sangre del capilar. Buscamos en nuestra teoría cómo se llama eso. El nitrógeno. Muy bien, bueno, se llama respiración componente más importante también llamada en cuanto a cantidad, en cuanto a la cantidad para el aire. Debido a que se encuentra constituyendo aproximadamente el 78%. El nitrógeno lamentablemente no puede ser asimilado directamente por los seres vivos, a excepción de un grupo de plantas que se llaman leguminosas. Es el principal bioelemento que está constituyendo a las proteínas, recordemos. Las plantas asimilan nitrógeno, sí, pero para ello el nitrógeno tiene que transformarse. Ocurre un proceso a nivel ecológico que se llama el ciclo biogeoquímico del nitrógeno, en donde el nitrógeno del aire pasa al suelo y es transformada en nitrato. Bueno, en forma de nitrato las plantas lo pueden asimilar. ¿Y para qué asimilan ese nitrato? Para poder formar proteínas. Y esas proteínas son importantes para el crecimiento de la planta.
Así que ahí mencionamos que sintetizamos proteínas o las plantas sintetizan proteínas a partir de los nitratos que han asimilado. Las plantas pueden crecer en diversos tipos de suelos, pero hay suelos que tienen poco nitrógeno. Observa la flecha verde. La primera flecha verde apunta hacia abajo, que significa poco, que hay poco nitrógeno. ¿Dónde? En el suelo. Cuando el suelo tiene poco nitrógeno, ¿qué va a pasar con la planta? Bueno, la planta se modifica, la planta ya no puede utilizar el nitrógeno porque es un suelo con poco nitrógeno, así que tiene que buscarse otra manera de cómo obtener ese nitrógeno y se convierte en una planta carnívora. Productos nitrogenados. Cuando nosotros consumimos alimentos con nitrógeno como las carnes y como las arvejas, por ejemplo, bueno, en nuestro cuerpo se metabolizan las proteínas y luego origina productos nitrogenados como la urea, la creatinina y el amoníaco. Acá tenemos la estructura química de un aminoácido, pero profe, no hemos mencionado para nada aminoácido, lo hemos mencionado de manera indirecta. Si te das cuenta, cuando habíamos hablado que el principal bioelemento en proteínas, bueno, debemos de recordar que las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿ya? Y si están formadas por aminoácidos, tenemos que buscar el nitrógeno. Y vemos que el nitrógeno está en la bolita de color lila. Muy bien. ¿Cómo se llama este aminoácido? La serina. ¿Será acaso el único? No. ¿Hay muchos más? Sí. ¿Qué aminoácidos debemos conocer? Histidina, arginina, valina, leucina, treonina, triptofano, metionina, isoleucina, fenilalanina y lisina. Asparagina, aspartato, glutamina, glutamato, alanina, prolina y la serina, etcétera, etcétera. Bueno, el fósforo. Debemos de recordar que el fósforo en su estado natural es un gas venenoso. Debemos de recordar que está presente o es importante por su presencia energética en nuestro cuerpo, ya que con el fósforo se va a formar una molécula que se llama adenosín trifosfato o ATP, que viene a ser la principal molécula energética para nosotros. Es importante en los procesos enzimáticos, claro que sí. Hay que recordar que es importantísimo en los procesos enzimáticos, en donde los azúcares se convierten en alcoholes. Por ejemplo, para poder fermentar el piruvato y de alguna manera transformarlo en un alcohol. Por otro lado, hay que recordar que el fósforo es importante para la división anticlinal de las células. Pero esas células que hacen división anticlinal, ¿dónde se encuentran? Es la pregunta, ¿no? Hay que recordar entonces que las células que realizan división anticlinal se encuentran a nivel, no te olvides, de las células meristemáticas, o también llamadas células embrionarias. Profe, pero ¿cómo es la división anticlinal? Ya la vamos a ver, no te preocupes. Deficiencia. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de fósforo? Bueno, debemos de recordar que las plantas tienen una disminución en crecimiento, las plantas tienen una decoloración de sus hojas. En este caso consideramos que las plantas no crecen adecuadamente y se producen en el enanismo en plantas. En los animales, el fósforo está presente. Claro que está presente en los animales. Por ejemplo, en nosotros se encuentra en nuestros huesos. ¿En forma de qué? En forma de hidroxiapatita. Ahí está. Está presente en los huesos en forma de hidroxiapatita. Ahí aparece la primera imagen. Esa molécula que está ahí se llama hidroxiapatita. ¿Contiene fósforo? Sí, ahí está, contiene fósforo.
Ahora, lo que te presentamos en la siguiente imagen, bueno, son las células meristemáticas. Profe, usted me había dicho que era la división anticlinal. Muy bien, vamos a ver, míralo. En esa imagen, en la parte superior, hay tres células. Dos células, vamos a decir, pintadas con mayor intensidad, y en el centro una célula pintada con una menor intensidad. Bueno, la célula pintada con menor intensidad se divide, sí, pero hay dos formas de dividirse. Puede dividirse originando una célula a la derecha y una célula a la izquierda, pero también puede dividirse originando dos células hijas, una arriba y otra abajo, ¿verdad? Vamos a ver. En la división que está en la mano izquierda, ahí vemos de que las hijas se han colocado una a la derecha y una a la izquierda. A eso se llama división periclinal. Ahora vamos en la división del lado derecho. Vemos que una célula hija está sobre la otra célula hija. Cuando la célula se divide así, a eso se llama división anticlinal y permite el crecimiento acelerado de los organismos vegetales. Bueno, que hay una planta inactivamente por ausencia de fósforo. El azufre, indispensable, ¿sí? ¿Para qué? Es indispensable para enzimas, eh, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cofactores, es indispensable. Pero también menciona acá que es indispensable para la clorofila. Profe, pero yo siempre he pensado que la clorofila depende del magnesio. Bueno, depende del magnesio, pero ahora sabemos que también la clorofila depende del azufre. Profe, ¿qué pasa cuando hay deficiencia de azufre? Bueno, las hojas de las plantas tienen un color opaco, verde pálido. Importante para la conformación de una hormona. Profe, ¿cómo se llama esa hormona azufrada? En primer lugar, si la hormona tiene azufre, eso significa de que tiene que tener un aminoácido que se llama cisteína y metionina. Bueno, la hormona es una hormona hipoglicemiante. ¿Cómo se llama? Se le llama insulina. Por otro lado, el azufre actúa como un antioxidante. Claro que actúa como antioxidante. Constituye una molécula que se llama glutatión. Presente en las vitaminas. ¿Qué vitaminas? En la vitamina B1 y en la vitamina B8. La tiamina y la biotina. También debemos de recordar que le da el sabor característico al rabanito, a la cebolla y a la mostaza. Bueno, acá presentamos una molécula importante. Ahí vemos a la cisteína, está también presente por ahí la glicina, la serina, la valina, la alanina, la leucina, tirosinas. Bueno, esta molécula se le conoce como insulina. Cuando el paciente tiene deficiencias de vitamina B1 o tiamina, pues entonces digamos que el cuerpo pierde capacidad para convertir los alimentos en energía. Y cuando se pierde esa capacidad, el primer órgano que va a sufrir lesión, o los primeros órganos que sufren lesión, son el cerebro y el corazón. ¿Cómo se llama esa enfermedad? El sodio. Bueno, ahora ya estamos en los micronutrientes. El sodio tiene una concentración de 135 a 145 mil equivalentes por litro de sangre. Recordemos que regula el balance hídrico, que significa que regula la cantidad de agua a nivel intra y extracelular.
Es regulado por una hormona, la hormona que regula el sodio de nuestro cuerpo. Recordar que lo produce la glándula suprarrenal a nivel de su zona glomerular. Esta hormona se llama aldosterona, que a propósito la aldosterona no solamente regula el sodio, sino el potasio. Permite el crecimiento de las glándulas en aves. Bueno, esas glándulas se llaman glándulas nidamentarias, donde se forman los huevos. Su aumento, al aumento de sodio se le llama hipernatremia y puede producir hipertensión arterial que se denomina HTA, hipertensión arterial. Su disminución produce hiponatremia y consigo un proceso fatal que se denomina edema cerebral. Por otro lado, hay que recordar que es el principal catión de líquido extracelular. Luego, hay que recordar que puede ingresar a las células musculares y lo hace por medio de los canales rápidos. Bien, ahora tenemos al potasio que tiene una concentración de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro de sangre. Su aumento, el aumento de potasio se llama hipercalemia y produce paro cardíaco. Debemos de recordar que en el electrocardiograma se genera, un proceso, un signo cardiográfico en donde la onda P, que es la primera onda, no se va a proyectar de manera normal. A ver, la primera onda va a hacerse o se va a volver picuda. Ahí está. Entonces ahí se muestra un electrocardiograma con una P picuda. Luego, hay que recordar que la disminución de potasio se denomina hipocalemia. Y hay que recordar que esas hipocalemias muchas veces se van a relacionar con arritmias cardíacas, con taquiarritmias y con calambres. Es decir, una sobrecontracción de la musculatura. Es un regulador del equilibrio ácido-base. Es otro dato importante sobre el potasio. Importante la transmisión nerviosa porque permite la despolarización de las neuronas para que se lleve a cabo el proceso de sinapsis. Importante porque participa en la contracción muscular, tanto así que cuando estamos ante una hipocalemia, eso implica que el potasio se encuentra a nivel de las células musculares y si está en elevadas cantidades se da pues una contracción eficiente. Es el principal catión de líquido intracelular. Participa en la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio ATPasa? Bueno, permite que ingrese a la célula 2 potasios y a su vez permite la salida de 3 sodios. Entonces ingresan 2 potasios y salen. Por otro lado, nosotros tenemos acá el calcio que tiene una concentración de 0,9 a 1,1 miliequivalentes por litro de sangre. Importante para el proceso de la coagulación, porque el calcio es considerado el cuarto factor de la coagulación. Importante en la división celular, así es. Debemos de recordar que cuando se forma el anillo contráctil, en el proceso de la citocinesis, el calcio es importante para la contracción de las proteínas de ese anillo contráctil. Así que permite la proliferación de células mediante la división celular. Comunicación celular. Las células se pueden comunicar mediante procesos sinápticos y se utiliza el calcio. La disminución se denomina hipocalciemia. Debemos de recordar entonces que a la disminución se denomina hipocalciemia. ¿Quién realiza la hipocalciemia? La calcitonina, que es una hormona. Pensemos, si a la disminución se le llama hipocalciemia,
¿Qué pasa si es que el calcio ya no tiene una disminución, sino un aumento? Entonces ya no será hipocalciemia, sino será hipercalciemia. ¿Quién es el responsable de las hipercalciemias? La paratormona. El retículo endoplasmático liso y el calcio. ¿Cuál es la relación, profe? Bueno, que a nivel del retículo endoplasmático liso o retículo sarcoplásmico de las células musculares, en esos organelos se va a almacenar el calcio. Es decir, ahí se guarda calcio. ¿Por dónde ingresa? Ingresa a las células musculares por los canales lentos. Así que por los canales lentos se da el ingreso de calcio a las células musculares. Importante para el desarrollo óseo, obvio, porque los huesos están formados por calcio, pero el calcio está en forma de hidroxiapatita. Importante para la movilización o movimiento de vesículas con NT. NT significa neurotransmisores. Por ejemplo, las vesículas que contienen acetilcolina son movilizadas por el calcio. En la pared celular de las plantas también se encuentra presente, constituyendo la pared terciaria en forma de pectato de calcio. Cloro. El cloro está en una concentración de 96 a 106 miliequivalentes por litro de sangre. Es el principal anión del espacio o líquido extracelular. Es un regulador del balance hídrico, es un regulador de la cantidad de agua dentro de la célula y fuera de ella. Ahí está. Es un elemento repolarizante. Si es que el sodio, el potasio y el calcio son despolarizantes, el cloro es un repolarizador, porque a la célula lo carga negativamente. Actúa como un bactericida, pero cuando está en forma de hipoclorito de sodio. En forma de ácido clorhídrico es un activador de una proenzima. ¿Sí? La proenzima se llama pepsinógeno. ¿En qué se transforma? En pepsina. ¿Y qué hace la pepsina? Pues se encarga de la digestión de las proteínas. La disminución del cloro. Cuando hay disminución del cloro, entonces se da una disminución de la secreción láctea. Importante. Recuerda, para la producción de leche a nivel de glándulas mamarias se necesita cloro. Pero también es un activador de una enzima. ¿Sí? Es un activador de una enzima. No como en el pepsinógeno. Regresemos por favor a esta parte. Acá no dice en forma de cloro, sino en forma de HCl, o sea, en forma de ácido clorhídrico. Es un activador de la proenzima pepsinógeno. Pero acá habla solamente del cloro, que es activador de quién. No ácido clorhídrico, sino el cloro activador de quién. El cloro es un activador de una enzima que se llama amilasa, o también llamada tialina. El magnesio. El magnesio es importante. Bueno, primero su concentración va de 1.7 a 2.2. Es un cofactor enzimático, está presente en enzimas como las sinasas, las deshidrogenasas, y que esas enzimas son importantes, las carboxilasas también, son importantes para los procesos oxidativos de las moléculas que nos van a brindar energía en nuestro cuerpo. Así que uno de esos procesos se llama glucólisis y debemos de recordar que cuando es un cofactor enzimático de sinasas, pues entonces se puede generar energía y la energía se utiliza para que las células embrionarias se puedan dividir y así se dé un buen desarrollo embrionario. Forma parte del núcleo de la clorofila, habíamos mencionado. También hay que recordar que el magnesio, su reservorio principal es un órgano, porque estos órganos que almacenan magnesio son capaces de contener hasta el 67% de todo el magnesio de nuestro cuerpo. Estamos hablando de los huesos. El magnesio sérico se encuentra en forma ionizada. No no debemos olvidarnos de eso, que el magnesio se encuentra en nuestro cuerpo a nivel sanguíneo en forma ionizada. Inclusive también a nivel de líquido intracelular también se encuentra.
Ahora vamos para los oligoelementos, para finalizar ya la clase, chicos. El hierro es importante para la síntesis de hemoglobina. Está presente en la hemeritrina y la mioglobina. Es un constituyente de citocromos y catalasas, que son enzimas, ¿no? Una de ellas, el citocromo, importante porque está presente en el hígado; la catalasa, importante porque está presente en todas las células animales dentro de un citosoma que se denomina peroxisoma. El hierro es un transportador de electrones, importante. El flúor le da dureza al diente, permite su formación adecuada y además actúa como un bactericida. Es un bactericida porque destruye una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que es el causante de la caries. Así que el flúor evita la producción de caries. Zinc es el cofactor de una enzima llamada anidrasa carbónica. La anidrasa carbónica es importante para poder de alguna manera regular el pH, debido a la producción de hidrogeniones y bicarbonato. Síntesis del ácido indolacético. Ese ácido indolacético se le llama auxina, importante para que las células vegetales puedan dividirse. Recuerda, el ácido indolacético se llama auxina. Manganeso. El manganeso es activador de la proteína Z, que la habíamos repetido varias veces en el inicio de la explicación. La proteína Z, importante para que se dé la fotólisis del agua. Con la fotólisis del agua, implicaba descomposición del agua en oxígeno y hidrogeniones. Recuerda, ¿las plantas liberan oxígeno? Sí. Para eso le debemos agregar agua. Yodo, importante para la síntesis de hormonas tiroideas como